Muy buenas tardes, hermanos en Cristo del área Cristo Rey. Estamos nuevamente subiendo este video tutorial para poder comprender lo que es el tema número 7. Y ese tema número 7, pues es el proceso hermenéutico, segunda parte. Ya en el video anterior del proceso hermenéutico, primera parte, pues hablábamos de ese sentido literario, que es el que debemos tener a la hora de interpretar la divina lectura. Es el nivel histórico literario del cual creo yo que cada uno de ustedes hicieron esa tarea que se pidió. Veamos entonces el nivel teológico que está dentro del proceso hermenéutico. Empezamos. Número 1, la Biblia, historia de la salvación. Y esto para los que nos hemos estado formando en ese proceso de la iglesia de CEPAF, pues vamos a entender más la historia de la salvación, que es el curso que acabamos de terminar dentro de la iglesia. Bueno, entonces empecemos. La Biblia es fundamentalmente una historia de la salvación. En realidad, más que contarnos la historia de un pueblo, nos cuenta la acción salvadora de Dios en favor de su pueblo y en definitiva de toda la humanidad. Qué bonito es lo que se oye. Pues historia de la salvación es la historia de un pueblo donde la acción salvadora de parte de Dios va en favor de su pueblo, de sus escogidos, de toda la humanidad. Al decir que la Biblia es una historia de salvación, queremos decir que Dios se ha querido comunicar con el hombre a través de la historia, es decir, de los acontecimientos humanos. Es en los acontecimientos, principalmente en los peligros, en los sufrimientos, en los pecados, donde Israel ha experimentado esa salvación de Dios. Entonces, de esta manera, pues Dios en su inmenso amor, recordemos Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. O sea, el amor que Dios nos tiene es inmenso, es grande. Y entonces de esa manera se ve cómo Él, pues, entra en favor de su pueblo y como dice el texto, mayormente en los acontecimientos, en los peligros, en los sufrimientos, en el pecado. Y no solamente pues en el pueblo de Israel, sino si ya nos trasladamos a la actualidad, pues nosotros hemos experimentado pues ese favor de un Dios de amor y de misericordia. Toda la historia salvífica puede y debe ser considerada como un ángulo enorme cuyo vértice es Jesús, el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia salvífica puede y debe ser considerada como en un ángulo en donde Jesús es el vértice, o sea, Jesús es el punto en donde está la unión Antiguo y Nuevo Testamento. Veamos el numeral 2, sentidos bíblicos. Tenemos por una parte el sentido literal, el que expresan inmediatamente las palabras. O sea, lo primero que encontramos es ese sentido literal. Pero veamos cómo nos explican, se divide ese sentido literal para que tengamos un mayor conocimiento a la hora de leer la Sagrada Escritura. Tenemos el sentido propio. Si se toman las palabras en su sentido directo, así como la leemos, la escuchamos, muchas veces así también la interpretamos. Eso se convierte en el sentido directo, o sea, el sentido propio. También tenemos sentido impropio, si se toma en sentido figurado o metafórico. ¿Sí? Entonces, se entiende en
en el sentido metafórico, el poder comparar algo. O sea, ya cuando hablamos de un sentido impropio, quiere decir algo que vamos a comparar. En el sentido histórico, expresa lo que conoció el hagiógrafo. O sea, realmente lo que ha querido plasmar el autor, el estudioso. Y de esa manera, pues recordemos de que se nos ha hablado de poder comprender el contexto, el lugar, dónde fue escrito y en qué situación. Luego tenemos el sentido pleno, sentido intentado por Dios, desconocido por el hagiógrafo y descubierto a la luz de la revelación posterior. O sea, algo que quizá el hagiógrafo se le fue revelado a través del Espíritu Santo, pero es desconocido, sino que a través de esa lectura, la interpretación, se descubre y llega a ser la luz de una revelación después. Veamos ahora el sentido típico, el que Dios pretende significar con las realidades, o sea, los sucesos y las personas, expresadas en las palabras del hagiógrafo. Sentido implícito o consecuente es el que se deduce mediante raciocinio de la verdad intentada por el autor sagrado en la escritura. Encontramos esa palabra de raciocinio. ¿Y qué significa esa palabra? Pues es la razón. Entonces, cuando dice el sentido implícito, es el que se deduce mediante la razón de la verdad. Veamos el sentido acomodado. El uso que se hace de los textos bíblicos aplicados a otros propósitos distintos del intentado por el hagiógrafo. Sigamos adelante. Veamos ahora lo que es el nivel actualizante. El nivel actualizante es el complemento de ese proceso hermenéutico, del cual empezamos a hablar, que el número 1 o inciso A era el nivel histórico literario, que lo vimos en el video anterior. Ahora, pues, hace un momento hablábamos de ese nivel teológico, que es el poder comprender un poquito más lo que nos dice la Sagrada Escritura a través de esos sentidos bíblicos. Ahora veamos ese nivel actualizante, que es el que mayormente nos interesa a nosotros, porque si vamos a comprender un poco lo que es el nivel teológico, pues nos adentra más a estar atentos a aquellos que son estudiosos, se dedican a estudiar precisamente lo que dice un libro o un evangelio. Nivel actualizante. Número 1. La Biblia, un libro para todos los tiempos. Las grandes obras de literatura han llegado a ser inmortales, a interesar al hombre, como por ejemplo, Don Quijote, Sancho, Hamlet, Don Juan, porque están personificadas las posturas, tendencias y posiciones de los hombres de siempre. O sea, ¿por qué han sido inmortales? Porque a través de los años se deja plasmado ahí la personalidad de muchos hombres. Así que si podemos ver Don Quijote y Sancho, que han despertado una gran imaginación dentro de esa obra. Y Hamlet, que habla de una venganza, o sea, muy típica y personificada de las posturas, de las tendencias y las pasiones de los hombres de ayer, de hoy y de siempre. Y la obra literaria de Don Juan, que es un hombre que enamorado, que enamora,
a las mujeres. Por eso decimos pues que han sido obras inmortales que le interesan al hombre. Y ahora, por otro lado, si decimos que la Biblia es una obra maestra de la literatura, es porque en muchos de sus libros encontramos personas, vivencias, actitudes, sentencias válidas para el hombre de siempre. O sea, si empezamos a comparar una obra literaria por un lado y la Santa Biblia por otro lado, vemos que en los dos están plasmadas esas posturas, tendencias y pasiones del hombre, y que es para siempre. En el libro de Job, un inocente que sufre y se pregunta por qué. Y entonces, de siempre, ¿verdad? Porque hay hombres que sufren y se preguntan por qué. El de Coelet, que señala el carácter absurdo de la condición humana, el frescor del amor de Dios, enamorados en el cantar de los cantares, los gritos de sufrimiento o de admiración de muchos salmos. Todo eso es en parte en nuestra vida que se nos ofrece como en un espejo para que podamos reflexionar en ella. Y precisamente cuando nosotros hemos estudiado este curso, hemos escuchado, hemos leído a través del documento que se nos ha dado, puesto en nuestras manos, que realmente tenemos que saber interpretar y que tenemos que abocarnos a la necesidad o al deseo de querer aprender, de querer interpretar, porque como lo dice el texto que acabamos de leer, todo esto es en parte nuestra vida que se nos ofrece como un espejo. Al ver a Job, nuevamente hablemos de Job, si nosotros vemos que él sufre, que está pasando momentos difíciles, si nosotros estamos pasando por lo mismo, nosotros lo podemos ver dentro del espejo, cómo es de que estamos sufriendo. Si podemos escuchar un salmo de alegría, cuando nosotros nos paramos frente al espejo, podemos también ver la alegría en nuestro rostro, esa expresión que nos hace denotar y connotar la alegría que estamos pasando. Pero si por el contrario escuchamos un salmo y lo reflejamos en nuestra vida, podemos ver el pesar, el sufrimiento que podemos estar pasando. San Pablo, refiriéndose al Antiguo Testamento, dirá: todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Esto es lo que dice San Pablo del Antiguo Testamento. Algo que acontecía y que fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud, a esa plenitud de los tiempos. ¿Y cuál era esa plenitud de los tiempos? Pues el tiempo en que Jesús, el Hijo Eterno, toma la forma humana. Ahora veamos el numeral número 2. ¿En qué ha de consistir la actualización? El proceso hermenéutico en este nivel actualizante puede suponer dos operaciones. La de trasladar su lenguaje, sobre todo el llamado lenguaje mítico, a un lenguaje actual. Es decir, actualizar el lenguaje, actualizar su mensaje para el hombre de hoy. Es decir, actualizar lo que se dice. Cuando hablamos de un lenguaje mítico, quiere decir un lenguaje, casi podríamos decir histórico, o sea, un lenguaje que se usaba antes y que se pretende a través de la hermenéutica y ese nivel actualizante, pues ese lenguaje de antes, el poder traerlo hacia ahora para el hombre de hoy.
Veamos el inciso A. Traducir el lenguaje. Hacer pasar de un lugar a otro. Si se refiere al pueblo de Israel, hoy trayéndolo al nivel actualizante, hoy, acá, el tiempo que estamos viviendo. Podríamos decir Guatemala, Ciudad Quetzal. No solo consiste en pasar los vocablos de una lengua a otra, sino también en pasarlos de un contexto histórico, cultural a otro. Y esa es la tarea del catequista, acomodar a la mentalidad de nuestros niños jóvenes al lenguaje e imágenes de un mundo predominante rural, sirviéndose de otro más actual, urbano y de la técnica. O sea, de pasar de un lugar en que se escribe, en ese contexto, en ese tiempo, en ese lugar, y trasladarlo a la realidad de hoy. Podríamos nuevamente con el ejemplo de Job poder decir, bueno, Job en el campo se le mueren sus reses, su ganado, sus animalitos, y trasladarlo al día de hoy, pues un hombre que pierde su casa, que pierde su carro y se va quedando sin nada. Entonces, trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, hay que tener cuidado también de esa palabra desmitización. Jesús dice que está sentado a la derecha del Padre. Es un caso, hay casos problemáticos, porque si se lee en textual, pues imagínense, todos los días, las 24 horas del día, durante todo el mes, durante todos los años, Jesús está sentado ahí a la derecha del Padre. Entonces, hay que decir que no es así. Por eso hay casos problemáticos muchas veces. Hay que saber que si está textualmente eso escrito, quiere decir que Jesús tiene ese poder y esa presencia ante el Padre. Y no significa que Él estará sentado ahí 24 horas del día, los 30 días del mes, ¿no? Y los 365 días de un año. Significa la presencia de Jesús en el Padre y con poder. Inciso B, interpretar el mensaje para el hombre de hoy. Este tercer nivel en cuanto a actualización del mensaje se confunde muchas veces con el segundo, el mensaje teológico. ¿Por qué se confunde muchas veces? Porque este tercer nivel en cuanto a actualizar el mensaje va como de la mano con ese mensaje teológico de poder comprender, de poder estudiar, de buscar referencias históricas para que podamos darle paso a ese mensaje que estamos leyendo. Pero aquí encontramos algo que nos puede ayudar para una adecuada lectura de la Biblia. Para un lector, o sea, para cada uno de nosotros, es importante, inciso A, por parte de la Biblia es necesario disponer de una Biblia adecuada que ofrezcan y faciliten la comprensión del mensaje. Hoy en día lo encontramos con mucha facilidad. Inciso B, por parte del lector, o sea, de aquel que va a empezar a leer o que desea seguir leyendo, pero ahora buscando la interpretación correcta. Y esa es una lectura asidua. ¿Qué significa una lectura asidua? Constante, que sea constante nuestra lectura, que sea constante el deseo de poder acudir a ver qué es lo que Dios nos quiere revelar. También una actitud de apertura, o sea, de inicio, una actitud que nos permita dar inicio en nuestra vida la palabra del Señor. Muchas veces pretendemos que la Biblia nos diga lo que nosotros queremos que nos diga y no lo que Dios nos quiere decir por medio de ella.
una disposición para ponerla en práctica. Pues de esa manera nos va a transformar y nos va a animar. Escuchemos bien. Esto es lo que tendría que causar la lectura de la Biblia en nuestras vidas. Una transformación y una animación, provocando a responder a través de nuestra conversión y tener una vida nueva. Veamos ahora los diversos principios y criterios de interpretación católica de la Biblia. En el inciso A tenemos lectura en el Espíritu. ¿Y qué significa esto? O sea, leer la Biblia con el mismo espíritu con que ha sido escrita. Lectura interiorizada, que va transformando el interior a quien lee la Biblia. Esto, hermanos, se oye precioso, se oye bonito, pero no lo vamos a lograr si nosotros no acudimos a la oración, a pedirle al Señor que nos revele ese mensaje. Y por eso nos dice, lectura en el Espíritu, que lo hagamos con el mismo Espíritu con que ha sido escrita, para poder interiorizar, para poder llevarla dentro de nosotros. Porque podría uno leerla, pero si no la interiorizamos, no vamos a tener el cambio. O sea, la conversión a la cual estamos llamados a través de la lectura en el Espíritu. Veamos el inciso B. La intención del autor. El autor divino es el Espíritu Santo. El autor humano es el instrumento del que Dios se sirvió y a quien inspiró para que dijeras solo y todo lo que Dios quería. La Constitución Dei Verbum, numeral 12, nos dice: para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. El autor sagrado dice o intenta decir según su tiempo y cultura por medio de los géneros literarios propios de su época. Tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresar y de narrar. Es lo que ya hemos escuchado también en temas anteriores, el poder comprender qué nos quiere decir a través de los géneros literarios. Muchas veces nos cuesta interpretar o decir, bueno, ¿qué es eso de los géneros literarios? Y para comprender un poco mejor es poder decir cuando el autor quiere utilizar un género literario, es la manera, la forma que va a utilizar para poder expresarse, como en los salmos, a través de un pensamiento, a través de una poesía, expresar el sufrimiento, la alegría que puede sentir a través de la narración, lo que el escritor, el autor quiere empezar a contarnos a través de esa historia. Y así sucesivamente, pues ya lo hemos tratado en otros estudios. Esa sería la intención del autor. Veamos el inciso C, el contenido y la unidad de toda la Biblia. El intérprete o exégeta científico ha de estar capacitado para descomponer y analizar separadamente cada una de las piezas de un libro o de un autor. Los resultados de los estudios científicos es recomponer las piezas del escrito bíblico. ¿Cuál es ese contenido de la escritura? Y el contenido de la entera escritura es la salvación, llevada a su plenitud en Cristo y por Cristo. ¿Cuál es la unidad de toda la escritura? La unidad del tema es la salvación en Cristo. Y la unidad del autor, Dios es el autor de los libros sagrados. El Nuevo Testamento dará su sentido último y definitivo al Antiguo. Y por eso es de que se habla como Cristo, ese punto de unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Veamos entonces, sigamos viendo esos principios y criterios de interpretación católica de la Biblia. Inciso D,
la tradición viva de toda la iglesia, primeramente de la tradición apostólica. Cuando hablamos de la tradición apostólica, significa las enseñanzas de los apóstoles. Nació el Nuevo Testamento de esa manera. De la tradición apostólica nace el Nuevo Testamento y la escritura cristiana. Tradición viva, otro término que escuchamos. Es decir, que progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. La iglesia contribuye a la correcta interpretación de la escritura, o sea, el magisterio, que se encarga de interpretar, autenticar bajo la guía del mismo Espíritu Santo. Entonces, cuando escuchamos la tradición viva de la iglesia, primeramente nos vamos a esa tradición apostólica para luego dar paso a la tradición viva del magisterio de la Iglesia Católica para poder interpretar la Sagrada Escritura bajo la guía del mismo Espíritu Santo. Y en el inciso E, para culminar, tenemos la analogía de la fe. Y la analogía de la fe es la conexión coherente de la fe objetiva de la iglesia. Porque sin fe no podemos creer en lo que dice la Sagrada Escritura. Sin fe no podemos dar vida a la Sagrada Escritura, porque sin fe no creeríamos todo lo que nos dice esos libros que han sido revelados, esos libros que el autor principal ha sido Dios a través del Espíritu Santo, dándoles un trabajo, un servicio a aquellos autores, en donde ellos han plasmado todo lo que Dios ha querido dar a conocer a su pueblo. Y de esa manera, pues hermanos, estamos llegando al final de lo que es ese proceso hermenéutico en sus tres partes: el histórico literario, el teológico y el actualizante. Entonces, hermano y hermana, ánimo a seguir adelante trabajando en la obra del Señor, pero también formándote. Fíjate que en nuestra escuela a veces vemos que hay poca gente formándose y tendríamos que preguntarnos qué tanto amamos a Dios, qué tanto deseamos servirle a Dios para poder nosotros capacitarnos y dar un mejor servicio. Recordemos que la obediencia es importante e indispensable para poder agradar a nuestro Dios. En esta preciosa hora, hermanos, tú esperando de repente, ¿y la tarea? Pues por haber visto los 3 videos, por estar haciendo tu tarea, hoy tienes la oportunidad de decir, no tenemos tarea. Entonces, primeramente Dios, hermano y hermana, nos vemos el día sábado 28, esperando en Dios poder contar con vida, con salud, para poder estar presentes. Así que hasta la próxima, hermano. Dios te bendiga, ánimo y sigue adelante en tu proceso de formación.